Martes 5 de diciembre 2023. Bienvenidos de vuelta a este Bhagavad Gita Podcast. Texto 32, un texto interesante en este capítulo 2. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tenemos este verso 32, cuya traducción es: O Partha, que es Arjuna, Krishna es quien está hablando, O Partha, dichosos los kshatriyas a quienes se les presentan semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas, abriéndoles las puertas de los planetas celestiales. Un verso, como dije, interesante. Vamos a ver ahora el texto previo para recordar el contexto. Krishna dice en el texto 31, considerando tu deber específico como kshatriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. Eso es el texto previo. Y hoy dice que dichosos los kshatriyas, esos guerreros, a quienes se les presentan semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas, abriéndoles las puertas de los planetas celestiales. Vamos a ir directamente al comentario de Srila Prabhupada. Luego vamos a hablar aquí algunas cosas de cómo podría prestarse para un gran malentendido este verso. Podría dar la impresión de que, varias ideas ahí un poco extrañas. Vamos a ir con Prabhupada y luego volvemos sobre el verso. Significado del verso. El Señor Krishna, en su carácter de supremo maestro del mundo, condena la actitud de Arjuna, quien dijo, abre comillas, no encuentro bien alguno en esta pelea. Ella será motivo de una permanencia perpetua en el infierno. Cierra comillas. Esa clase de afirmaciones que Arjuna hizo se debían únicamente a la ignorancia. Él quería volverse no violento en el desempeño de su deber específico. Para un kshatriya, estar en el campo de batalla y volverse no violento es filosofía de tontos. En el Parashara Smriti, o sea, los códigos religiosos que hizo Parashara, el gran sabio y padre de Vyasadeva, allí se declara: Kshatriyo hi prayaraksham shastraprani pradandayam nirjitya parasanyadi ksitim dharmena palayet. Abre comillas. El deber del kshatriya consiste en proteger a los ciudadanos de toda clase de dificultades, y por esa razón él tiene que emplear la violencia en casos que lo requieran para mantener la ley y el orden. Por consiguiente, él tiene que conquistar a los soldados de los reyes enemigos y de esa manera gobernar el mundo con principios religiosos. Cierra comillas. Bastante claro y bastante útil también esta descripción de los kshatriyas. Seguimos leyendo. Considerando todos los aspectos, Arjuna no tenía razón para abstenerse de pelear. En el caso de que conquistara a sus enemigos, disfrutaría de un reino
y si moría en la batalla sería elevado a los planetas celestiales, cuyas puertas se hallaban abiertas para él de par en par. En cualquiera de los casos, pelear le resultaría provechoso. Fin del comentario. Muy bien. Iniciemos aquí con esto. Esta descripción, esta declaración hecha por el padre de Vyasadeva, cuyo nombre aquí aparece, Parashara Muni. Y entonces parece ser que este Parashara Muni, esta persona, escribió estos códigos religiosos en este Parashara Smriti. Y aquí se describe, en el episodio anterior leíamos y hablábamos un poco de los kshatriyas que eran educados espiritualmente. ¿Recuerdan que leíamos de ello? Aquí encontramos información que sigue aportando mucho sobre ese tema. Vamos a leerlo de vuelta. El deber del kshatriya, de esos guerreros, que como decíamos la vez anterior, se puede traducir como guerreros, pero se queda corta todavía la traducción porque el kshatriya se entiende que estaba educado no solamente en pelear, no solamente en el manejo técnico del asunto de la pelea, sino también conocía muy bien de los principios metafísicos de la vida. Cuando hablamos de metafísicos, también nos referimos aquí a, por ejemplo, la habilidad para estos guerreros mantener ciertos códigos, cierta etiqueta, digamos, al momento de la pelea, que hoy por hoy también se tiene. Hoy también, digamos, hay algunos tratados internacionales que son seguidos y observados por los ejércitos, por los ejércitos de cada país hoy actualmente. Y en teoría se siguen, de alguna manera hay un cierto código de ética y de ética, digamos, al momento de la pelea entre los soldados que van a la guerra hoy por hoy actualmente. Bueno, ya dependerá y otra cosa es, otro tema es, si hoy por hoy se siguen o no se siguen. Lo cierto es que existen. Y estos kshatriyas entonces eran también educados en esa metafísica, esa parte metafísica, sabiendo bien, por ejemplo, que faltar a la verdad, la deshonestidad, debilitaba al propio guerrero. Por lo tanto, se estimulaba también a un cultivo de una vida recta. No solamente pelear a lo bruto, sí, sino también conocer la importancia de una vida recta, de una vida ordenada. Es por eso que encontramos en las escrituras la descripción de muchos kshatriyas que son muy dados, por ejemplo, a respetar a los brahmanas, a los sacerdotes. Tenemos esta historia tal vez esta ejemplifica muy bien la dinámica que se podía dar entre guerreros, entre estos reyes guerreros, y el respeto que ellos tenían hacia con los brahmanas. Esto lo encontramos en el canto octavo, en la famosa historia de la aparición de este avatar enano, Vamana. Y si ustedes recordarán, Vamana, en el octavo canto del Bhagavatam, Vamana, siendo un avatar, una encarnación del Señor Supremo, se acerca a Bali, que era un kshatriya, un guerrero, y Bali, sabiendo bien, conociendo bien la importancia de mantener el respeto y la consideración y la reverencia hacia los brahmanas, hacia las personas santas, Bali, sabiendo muy bien eso, entonces lo recibe a Vamana y le promete que le va a dar lo que él quiera, sabiendo bien que la caridad para un kshatriya, la caridad, especialmente la caridad ofrecida a una persona santa, una persona dedicada a las cosas espirituales o a proyectos, actividades espirituales, ese tipo de caridad, digamos que fortalece la vida misma del kshatriya, del guerrero.
Y negligenciar tales actividades debilita al mismo guerrero. Entonces, Bali le promete eso, que te voy a dar lo que quieras, a lo que Vamana responde que quiero nada más 3 pasos de tierra. Y algunos de ustedes conocerán la historia. Entonces Bali acepta y dice, está bien. Y resulta ser que este pequeño niño era una encarnación del Señor Supremo, y con su primer paso entonces cubre toda la tierra. Ese es el primer paso de Vamana. A medida que estiraba su pierna, también crecía en tamaño y cubrió toda la tierra. Una historia un poco difícil de creer para algunos. Un poco de fantasía, ¿no? Las actividades del Señor Supremo son maravillosas. Él abarca entonces toda la tierra con el segundo paso. Y claro, todos están a la expectativa de cuál va a ser su tercer paso, porque ya la palabra fue dada. Ya Bali, en calidad de rey, ya dio su palabra de que va a dar 3 pasos de tierra. Y luego, con su segundo paso, el Señor Supremo sigue creciendo, las dimensiones siguen siendo mayores, y su segundo paso abarca ahora el resto del universo, y tanto así que su pie termina haciendo una fisura en la cobertura del universo, termina haciendo una pequeña abertura en la cobertura del universo. La uña del pie del Señor hizo esa abertura y empezó como recordando toda la cosmovisión que el Bhakti nos presenta, nos regala. Resulta ser que cada universo está flotando en el agua del océano causal, en el agua del océano Karana. Tantos detalles aquí. Y con esa fisura, esa pequeña abertura que hizo el Señor Supremo con ese segundo paso, empezó a filtrarse poco a poco el agua del océano causal en donde está recostado Narayana. Empezó a filtrarse esa agua. Y ese agua se distribuye luego por por diferentes planetas, siendo así el agua del océano causal, pero dándole así forma al río Ganges. Toda una descripción interesante también con el río Ganges. El punto aquí es que Vamana está viendo allí cómo Bali, que es el rey, está viendo cómo Vamana expande sus pasos, y Bali, viendo que ya no hay ningún espacio más para que dé su tercer paso, Bali entonces, en forma simbólica, le pide al Señor Supremo, ya no hay nada más que ofrecer, ya el universo entero le pertenece a esta persona porque con sus 2 pasos cubrió todo, así que le va a entregar al universo. Pero a forma simbólica, entonces Bali le pide que para completar el trato que tenían, que por favor ponga su pie sobre el pie de Vamana, sobre su cabeza, para de esa manera completar el trato que tenían. Y así es como el rey, entonces, siendo un kshatriya, le pide que ponga su pie sobre el pie de Vamana sobre su cabeza para eso. Sabiendo muy bien que faltar la palabra, ser deshonesto y faltar a la palabra, mentir, debilita el carácter del kshatriya. Entonces estos kshatriyas eran educados de esa manera, no solo en la técnica, como dije, no solo en la habilidad de pelea. También tenemos el caso de Karna. Algunos de ustedes sabrán. Karna, este personaje en el Mahabharata, que está con mucho deseo de derrotar a los Pándavas, especialmente deseo de derrotar a Arjuna. Y resulta ser que Karna era hermano de los Pándavas, y es una historia también interesante. La cosa está de que cuando se lee de Karna, leemos que él, a pesar de tener una disposición así enemistosa con los Pándavas, pero se dice que era muy, muy recto y muy correcto, en sus tratos con los brahmanas. Y él no era un bruto, así, a pesar de, como dije, podría dar la impresión de que Karna, por ser contrario a los Pándavas en el Mahabharata, era así, como dije, bruto. Pero lo cierto es que era muy educado y muy considerado con los brahmanas también, con los sacerdotes, sabiendo bien que faltar
a la comunidad sacerdotal debilitaba a su propia persona. Y todo este entrenamiento, entonces, toda esta información y educación la recibían los kshatriyas. Y recibían también la técnica, claro. Y con todas estas habilidades, ellos tienen entonces el deber de proteger a todos los ciudadanos de toda clase de dificultades. No solamente de protegerla de los maleantes, pero de toda clase de dificultades. A veces entonces tiene que emplear la violencia en casos en donde se requiera. Estos kshatriyas, ¿para qué emplean la violencia? Para mantener la ley y el orden. Por consiguiente, el kshatriya tiene que conquistar a los soldados de los reyes enemigos, esos que están causando alguna perturbación, como en el caso de Arjuna, y de esa manera servir a la comunidad, proteger a la comunidad peleando contra estos otros soldados enemigos. Y así, ¿cómo se protege a la comunidad? Gobernando bajo los principios religiosos, que abarca una serie también aquí de algunas características que se cumplen o que están presentes en un gobierno religioso, y una de ellas es que el kshatriya como rey vela porque todos los ciudadanos sean educados espiritualmente, y el kshatriya se encarga de mantener, en general y en sentido ideal, el kshatriya se encargaba de mantener satisfechos a todos los miembros de la comunidad sacerdotal para que ellos pudieran educar apropiadamente a todos los miembros, principalmente a los niños, pero en general a todos. Y el kshatriya velaba por eso, cuidaba muy bien, por lo tanto, a la comunidad sacerdotal, sabiendo que ellos educan a todo el resto de la población. Porque, como ya sabemos, un buen gobernante también requiere de buenos ciudadanos que estén educados. Si no, hay la mitad del problema resuelto nada más. Eso es como, creo que esto es algo que pudiera notarse, no sé si es algo tal vez compartido en toda Latinoamérica. Me da la impresión de que sí. De que cuando hay, digamos, de parte del gobierno, hay una obra pública muy bien hecha y sí, que va a ser utilizada por muchos usuarios. Es muy común que tarde o temprano alguien haga la broma, el chiste de que esa obra pública bien hecha, después de 2 semanas va a estar destruida. A veces no solamente es un chiste, a veces definitivamente es así, porque la educación misma de la población o la falta de educación, la falta de cuidado, de consideración, y etcétera, hace con que, como dijo, en algunas ocasiones la obra pública no funcione bien, no se mantenga, no sea cuidada, que se requiere que los ciudadanos también estén educados. Entonces el kshatriya cuidaba también de la clase sacerdotal, que eran ellos los educadores también. Por todo ello, era importante que el kshatriya no se mostrara no violento, no se mostrara, sí, a veces se habla de cero tolerancia, una campaña de cero tolerancia en algunos gobiernos. Sí, cero tolerancia hacia los maleantes, ¿no? Pero si viene un gobierno, y si viene un gobernante que al momento de encontrarse con un maleante que es, sí, objetivamente es un desorden, objetiva y evidentemente es un desorden para todos, y si en ese momento se muestra compasivo, esa compasión en realidad sería una injusticia tal vez, y una debilidad del propio gobernante. Es la situación del kshatriya. Ahora, vamos a esto que dijimos al inicio. Todo esto, hasta este punto, podríamos decir que es fácil de comprenderlo, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Es más fácil. Pero ¿cómo es esto que Krishna dice que se abren las puertas de los planetas celestiales? La idea es que un kshatriya, cuando muere, como Prabhupada lo dijo aquí, cuando muere en el campo de batalla, por estar peleando en favor del bienestar espiritual de la población. Claro, eso es lo que motiva. El kshatriya también, como dije, era educado
porque al momento de pelear no solamente iba con la técnica, sino hay toda una meditación, idealmente, hay toda una meditación de que es un servicio para la comunidad, es parte de mi deber religioso, ¿no? Pelear de esta manera. No solamente es movido por la pura venganza, o la pura envidia, o la pura avaricia de ganarle a otro, idealmente. Entonces, si hay esa meditación de parte del guerrero, del kshatriya, si hay esa meditación de que estoy peleando por beneficio espiritual de la población, es mi deber religioso, es mi aporte religioso a la comunidad. Entonces, teniendo esa meditación al momento de ser muerto, al momento de morir en el campo de batalla, esa persona, por entregar su vida por el bienestar de la comunidad, bienestar espiritual de la comunidad, entonces, teniendo en cuenta todo el contexto de la transmigración del alma y sabiendo la realidad del alma que transmigra y que va de un cuerpo a otro, y sabiendo también además que hay diferentes estratos en el universo, planetas superiores, intermedios, inferiores. Entonces, este kshatriya, por haber entregado su vida de esa manera, se le regala o gana el mérito de ascender a los planetas celestiales en donde hay oportunidades de bienestar mayor. Eso. Pero no querría decir de cualquier persona. Se requiere, como digo, una educación para el kshatriya. Se requiere que esa persona esté meditando apropiadamente al momento de pelear, que es justamente lo que eso le recomienda Krishna a Arjuna, que pelee y que al mismo tiempo, mientras esté peleando, medite en el yoga, que haga un yoga mientras está peleando. No solamente que vaya, como dije, a matar a los demás movido solamente por la rabia y por el rencor y por la venganza, sino que si él estaba con esta meditación apropiada, las leyes universales, digamos, del Señor Supremo, se encargaba de que esa persona que está muriendo reciba su siguiente vida en uno de los planetas celestiales superiores, como dije, donde las cantidades de bienestar son mayores, diferente al planeta Tierra, o los planetas que se encuentran de acuerdo con el Bhakti, con esta cosmovisión, esos planetas que se encuentran en un estrato intermedio, donde hay tanto la presencia de bastante bienestar, digamos, opulencia, y también bastante sufrimiento, bastante miseria. Y en algunas ocasiones, en algunas ciudades, es posible ver, así de una calle a otra, es posible ver esas dos situaciones, personas que viven realmente con mucha, digamos, con mucho bienestar, con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, sí, o con cierta cantidad de tranquilidad, de paz y de comodidad, mientras que del otro lado de la calle hay un barrio totalmente diferente, ¿no? Que no hay suficiente tranquilidad, no hay suficiente agua, no hay suficiente seguridad, no hay suficiente comida, etc. Entonces el kshatriya se le daba esa oportunidad. Por eso Krishna dice aquí que dichosos aquellos kshatriyas que sin andarlo buscando se les presentan estas oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? La oportunidad de pelear para defender a la población. Claro, porque, como dije, ¿por qué Krishna habla de estas grandes oportunidades? Porque es un escenario, es una situación en el cual el bienestar de la población está en peligro, digamos. Que es una oportunidad porque el kshatriya tiene ahí la chance de dar su vida por el bienestar, digamos, volverse un héroe, ¿no? Por el bienestar del pueblo, de la sociedad. Y si no gana, entonces va a conseguir este resultado. Por entrar en esa meditación apropiada, va a conseguir el resultado de ascender a los planetas superiores. Y como digo, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Krishna habla de estas oportunidades? Porque no es que el kshatriya se inventa una pelea y puede morir en una pelea inventada, puede ir, sí, simplemente a hostigar a otra persona, a otro rey, y juntos ir a una pelea, pero si las motivaciones no son, de vuelta, no son el bienestar del pueblo, entonces esa pelea, por muy heroico que sea el rey y el guerrero en ese momento, por muy habilidoso y etcétera,
no va a conseguir el resultado de esa transmigración a un planeta superior, porque no hay la presencia, no hay el requerimiento en ese preciso momento del bienestar del pueblo. No está peleando por el bienestar de otros, solamente por otras razones, ¿no? Que pueden ser muchas. En este caso, Krishna dice, qué oportunidades tan maravillosas, en donde la vida misma exige al Kshatriya ir y dar su vida por el bienestar de la población. Si gana, resulta que la población entera va a quedar libre de estos elementos perturbadores. Si gana la pelea, como Prabhupada señaló aquí, en el caso de que gane, entonces disfrutaría del reino y podría continuar sirviendo a la comunidad y él mismo disfrutaría del reino. Pero si muere, entonces va a los planetas celestiales. ¿Cuál es el problema entonces? Como dije al inicio, esto puede causar, dar malos entendidos porque puede darse aquella idea de que yo voy a pelear contra muchas personas y es mi servicio religioso ir simplemente a causar desorden y matar y dañar porque Dios así lo quiere. Eso podría ser por un lado. Por otro lado, alguien podría interpretar que el movimiento de conciencia de Krishna, si bien es verdad, es un poco extrema esta interpretación, pero definitivamente que las hay. Hay personas que tienden por este lado a decir que el movimiento de conciencia de Krishna es nocivo, porque miren lo que se recomienda en estos libros, miren lo que les recomiendan a los Hare Krishna. Y hay otras afirmaciones similares a estas que pueden alimentar esa postura así de ver el movimiento Hare Krishna como peligroso. Esta es una de ellas, de decir que si alguien muere peleando por complacer a Dios, entonces eso está bien. Lo cierto es que, como ya explicamos, no es tan así el asunto. Y tampoco de ninguna manera que ni la Bhagavad Gita, ni el Bhakti, ni nuestros maestros espirituales, ni las comunidades Vaishnavas actuales, nadie recomienda ir y pelear, mucho menos matar a nadie. El caso de Arjuna es diferente porque, como hemos venido diciendo, el hombre era un kshatriya, era un guerrero. Nosotros, al contrario, se nos pide que, tal como Arjuna, se nos pide que seamos sensatos a la hora de ejecutar nuestros deberes y recordar al Señor Supremo. Pero sí, no es la situación de salir y pelear con nadie. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Hemos hablado un poco entonces del por qué estos kshatriyas iban a los planetas celestiales, conseguían una vida mejor al momento de morir en la batalla. Por esa razón estaban ahí súper heroicos y sin miedo, digamos. O a pesar del miedo estaban allí, porque sabían muy bien que a pesar de las heridas, y vaya que hay momentos así en la guerra, ¿no? Indudablemente, por muy fuerte que sea el cuerpo de alguien, pero si hay heridas que ser atravesado con flechas, pues no es muy agradable a las sensaciones del cuerpo, pero conociendo la transmigración del alma, ellos estaban allí cumpliendo con su deber. Muy bien, nos detenemos aquí. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.